la gran salida que aparece ahora ligada a la explotación de los yacimientos en Vaca Muerta. Decimos que seremos grandes exportadores mundiales de petróleo y gas. Bueno, entre otros lo dice Miguel Galucho, que es ex titular de YPF, es ingeniero en petróleo y dueño de una petrolera que cotiza en Nueva York. Creo que claramente hemos sido bendecidos con tener Vaca Muerta en el país. Posiblemente sea la próxima Pampa Húmeda. Con la gran diferencia, Vaca Muerta es mucho más intensivo en el uso de personal y en el uso de trabajadores. O sea, generaría una cantidad de empleo sobre lo que se ha generado muy importante. Con él coincide Guillermo Nielsen, economista tradicional argentino, principal negociador de la deuda externa durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner. Cubrió diferentes cargos ejecutivos en la ciudad de Buenos Aires y en La Nación, y hoy es uno de los tantos economistas asesores que tiene el principal candidato de la oposición, Alberto Fernández. Vaca Muerta y las formaciones no convencionales van a ser altísima prioridad. En 4 años se está exportando tanto como el campo en Argentina. O sea, estamos apuntando a agrandar el país, salir de esta cosa chica y mediocre en la que estamos a la deriva desde hace rato, ¿no? El senador del principal partido de la oposición en la Argentina, el senador justicialista Miguel Pichetto, hoy candidato a vicepresidente de la Nación por el oficialismo, opina en idéntica dirección. El acuerdo económico-social, el diálogo entre empresarios y trabajadores tiene que generar un modelo de crecimiento del empleo, de crecimiento también de las mejoras y condiciones de los trabajadores, de competitividad y de productividad. Y esto es lo que yo denomino el modelo Vaca Muerta, que es un modelo integral de acuerdo de los sectores, empresarios, trabajadores, con el Estado para generar trabajo en la Argentina. Enamoradísimos de Vaca Muerta están los representantes de la clase política tradicional en la Argentina. Por lo tanto, también la mayoría de los medios de comunicación que cada día nos hablan de las ventajas de este fenómeno. Todas las voces van en ese sentido. ¿Cómo hacer para poder pensar y poder desentrañar un posible futuro que sea diferente a estos augurios para la Argentina? Bueno, vamos a conversar un rato ahora con Ignacio Peña, que es tecnólogo y fundador de Surfing Tsunamis, estratega innovador, es un orador internacional y ha sido profesor de la Singularity University, esta que a veces citamos, donde se gesta el cambio permanentemente, donde se piensa el mundo del futuro. Bueno, Ignacio Peña es una persona de mucha actividad, verán, de reconocida trayectoria, y que interviene en redes sociales. Algunos de los tweets que pudimos rescatar, dice Ignacio, una de dos: o vamos a ser los únicos que encuentran giles e irresponsables a los cuales exportarles petróleo y gas por 30, 50 años, o los giles somos los argentinos al pensar que el futuro pasa por exportar energías fósiles y al destinar recursos limitados a financiar ese proyecto. Todo lo que estoy diciendo, dice en un tuit sobre Vaca Muerta, no es un ataque al gobierno, es un grito para que despertemos. Supongo que se verá en la necesidad de hacer esta aclaración, Ignacio, porque es el hermano de Marcos Peña, politólogo y jefe de gabinete de ministros del actual gobierno. Pero bueno, dejémonos de prolegómenos y hablemos con él. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar acá, la verdad, felicitaciones por el programa, me encanta todo lo que escuché en estos minutos. Muchas gracias, Ignacio. Para nosotros es una sorpresa, una grata sorpresa, escuchar tu voz, insisto, en este panorama donde pareciera todos quienes toman decisiones van en un sentido totalmente contrario. Y las evidencias, lo dijimos en el arranque del programa, nos están diciendo que tenemos poco tiempo para bajar esas emisiones que justamente provoca el petróleo. Pareciera algo como de una película de ciencia ficción lo que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que las señales son más que claras de que, digamos, el mayor desafío que tiene la humanidad en este momento es
una solución para el tema del cambio climático y evitar un gran desastre humanitario que afecta toda la vida en el planeta. Y en ese sentido, digamos, los científicos nos han dicho claramente que tenemos 10 años para reducir en 45% las emisiones, o si no vamos a pagar un precio muy alto, y sobre todo los que van a pagar ese precio alto son las personas más vulnerables alrededor del mundo. Y nuestros hijos, que también nos podemos considerar entre las personas vulnerables. Entonces yo creo que la cosa responsable para hacer es poner como centro de nuestra estrategia energética la descarbonización, reducir agresivamente las emisiones. Y creo que estamos yendo en el sentido contrario. Creo que estamos, la gente no se da cuenta que en realidad decir sigamos con el petróleo y con el gas es básicamente aumentar las emisiones, que es lo que están diciendo todos los indicadores, inclusive las propias proyecciones del gobierno. Y creo que tendríamos que ir en el sentido contrario. Creo que tenemos que, aparte, desde el punto de vista económico, la gente piensa que descarbonizar es algo que solamente pueden hacer los países ricos y demás. Es una discusión antigua. Hoy la realidad es que las energías limpias ya son más baratas y presentan una oportunidad de crecimiento y de generación de empleo mucho más concreta, mucho más poderosa que lo que puede ofrecer Vaca Muerta. Y si lo mirás de una forma más amplia todavía, creo que hay una falla colectiva muy grande en este momento en la Argentina, con todo respeto, ¿no? Pero digamos, creo que después de muchas décadas de mirar el corto plazo, de optimizar el presente, hemos olvidado de cómo se piensa el futuro y cómo se construyen grandes futuros, como los argentinos lo hemos hecho a partir de 1850, digamos, la década del 50, hasta 1930, cuando empezamos a simplemente depredar el pasado y canibalizar depredar el pasado e hipotecar el futuro. Entonces, por eso es que no vemos alternativas, pero la realidad es que el camino, si queremos abundancia, el camino es tornar a Argentina una nación innovadora, el camino es la economía del conocimiento, el camino es las industrias del futuro, y una de ellas es todo lo que tiene que ver con energías limpias, pero también con la movilidad del futuro, que es una movilidad eléctrica, es una movilidad compartida, es una movilidad muy flexible, muy diferente del pasado. Entonces tenemos que dejar de abrazar el pasado y realmente abrazar el futuro, comprometernos con esos hijos que los chicos que, como vos bien decías, no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que correr y tenemos que hacer algo que nunca se hizo, con lo cual eso demanda abordajes también nuevos y disposición a tomar riesgos que en el pasado no hemos tenido. La cuestión que los adultos, especialmente aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, parecen no entender, es que hay un cambio en el modo de pensar, un cambio profundo, porque lo que nos acaba de decir esta mañana Ignacio Peña tiene una razonabilidad que puede entenderlo cualquier persona que más o menos esté dispuesta a comprender el marco en que vive el mundo y la Argentina en particular. Cuando vos vas con este planteo tan claro, tan sencillo, tan fácil de entender, ¿qué es lo que dicen aquellas personas que tienen a cargo decisiones? Porque vos, además de ser el hermano del jefe de gabinete, has asesorado a empresas como YPF. Cuando vas con este discurso, yo imagino te sacan carpiendo, ¿o no? A ver, para mérito de YPF, yo no puedo entrar en detalles, digamos, pero para mérito de YPF, ellos me contrataron después de que yo había dicho que la estrategia de inversiones, digamos, centrada en Vaca Muerta era un momento Kodak, y digamos, hicimos varias cosas juntos y escucharon, y tuve una excelente relación con ellos, o tengo una excelente relación con ellos. Siempre se han demostrado abiertos al diálogo, a escuchar, y excelentes profesionales y seres humanos. O sea, la verdad es que, digamos, lo que yo vi es gente muy buena. Por eso, vamos al hueso. ¿Por qué cuesta torcer el paradigma, no? Porque El hueso es una falla colectiva. Como yo te decía, es una falla colectiva. Claro. Son décadas de desaprender sí. cómo pensar en cómo dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Son décadas de cerrarnos para adentro y empezar a pensar en nuestras quintitas y pensar de que eso es suficiente para construir un futuro mejor. Y entonces empezás a ver que, digamos, todo el mundo entra en un modo salvación, digamos, sálvese quien pueda, o tenemos que sobrevivir y resolver el problema del presente, porque digamos, ya resolveremos después el problema del futuro. Entonces, por ejemplo, los medios, digamos, no hacen una crítica, digamos, se olvidan a veces de buscar profundizar en cuál es la verdad.
se olvidan de cuestionar ciertas cosas que dicen gente que tiene capacidad de pagar publicidad. Entonces se convierten mucho más en una máquina de vender noticias, pero no necesariamente de buscar la verdad, que son dos cosas bastante distintas. Las universidades muchas veces tienen recursos, digamos, universidades privadas, por ejemplo, tienen recursos, o también think tanks de gobierno, de sector privado de las mayores empresas. Entonces muchas veces eso genera una inercia en la cual y después del lado y del lado de la gente que sabe una mejor respuesta, nos acostumbramos a pensar en chiquito y es tipo, bueno, nos confirmamos con que nos tiren un hueso ya es suficiente. Y creo que tenemos que darnos cuenta todos de que tenemos que hacer un cambio. Entonces es muy difícil esperar de que ese cambio venga de un lugar en particular. Lo que tenemos que hacer es crear una masa crítica de gente que se anima a pensar un futuro distinto, que se anima a decirlo, que se anima a poner en valor lo bueno, lo importante, y a concentrarse en encontrar un sentido en vivir para los demás. 75% de los argentinos son más jóvenes que yo, tienen menos de 50 años. ¿Sí? Yo tengo hoy 51 años. Tenemos que gobernar para ellos. Nosotros en la Argentina nos acostumbramos a que los jóvenes trabajan para los grandes. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no los grandes trabajando para los jóvenes? ¿Por qué no encontrar sentido en dejarles un futuro mejor, un futuro de esperanza, en construir, en ensanchar la avenida de la esperanza para nuestros hijos? Yo creo que cuando te planteás la vida en esa clave y no en lo que sacás, creo que encontrás una fuerza infinita y encontrar felicidad y encontrar respuestas muy diferentes. Siento, Ignacio, que estás hablando de otras representaciones en la arena política, pero también otras representaciones en el campo privado. Fíjate que estamos acostumbrados en la Argentina, e insisto, en muchas partes del mundo, en pensar en cantidad, en producir cantidad de lo que sea. Y a mí me da la impresión que el mundo va hacia un espacio donde se va a privilegiar la calidad de nuestras uvas, la calidad de nuestros cereales, la calidad de lo que sea que hagamos por acá, ¿no? Pero no ya la cantidad. Y vos escuchás el discurso político tradicional y están basando, bueno, ahora que escuchamos las campañas, todo en hacer más de todo, en un planeta finito. Esto es desesperante, ¿no? Mira, yo creo que es posible pensar en un futuro de abundancia, de una abundancia como nunca vimos, sin destruir el planeta, digamos. Creo que es posible un futuro de abundancia, un futuro de inclusión y un futuro de regeneración, un futuro donde triplicamos nuestro estándar de vida, donde erradicamos la pobreza y donde volvemos el reloj para atrás en la destrucción ambiental y creamos un plan, regeneramos un planeta lleno de vida y de cosas buenas para disfrutar. El camino para eso son las tecnologías disruptivas. Si vos te fijás, y las tecnologías exponenciales, hay una serie de tecnologías que van a producir en las próximas 2 décadas, y te diría que en la próxima década ya vamos a empezar a ver esto con muchísima claridad, que nos permiten, digamos, tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, sobre todo la biología sintética, la nanotecnología, etcétera, que impresoras 3D, fusión nuclear y demás, que nos van a permitir aumentar la productividad de todos los sectores de la economía en 10x. ¿Sí? Entonces, con la misma cantidad de recursos, por lo menos 10x de salto de productividad. ¿Sí? Producís 10 veces más o lo mismo con 10 veces menos. Exacto. Ahí va. Y después podés seguir creciendo. Entonces, creo que no necesitamos plantearnos un futuro tenemos que ser todos pobres para poder vivir, digamos, en armonía con el planeta. Creo que podemos pensar, si nos comprometemos, en un futuro de armonía con el planeta y de abundancia también. Lo que no podemos es dejar las vacas del pasado, digamos, vivas, vamos a ponerlo, digamos. O sea, si te fijas qué es lo que impide los países, el crecimiento y el desarrollo y el salto al futuro de los países cuando hay estas grandes revoluciones tecnológicas, son básicamente élites o instituciones que son extractivas y no inclusivas, que en vez de abrazar el futuro, se cierran y no dejan entrar al futuro. Y dicen después. Entonces, por ejemplo,
En Europa, durante la primera revolución industrial, tuviste Inglaterra que floreció y pasó a una abundancia impresionante. Al mismo tiempo, cruzando el charco, tenías Europa del Este, que tenía acceso a las mismas tecnologías, pero hubo una élite agrícola que no las dejó entrar. Y ahí se perdieron 150 años. Y de alguna forma lo mismo está pasando con el tema de, por ejemplo, todo lo que es vehículos eléctricos, todo lo que es energías renovables. Hay todo un lobby, hay todo un grupo, no un lobby, un grupo de seres humanos que hoy viven de las cosas del pasado, del paradigma del pasado, y que necesitan transicionar al futuro. Así es, y en ese sentido me gustaría que podamos precisar, estamos hablando con Ignacio Peña, es tecnólogo y es hoy en la Argentina el principal opositor al desarrollo de Vaca Muerta. En este sentido, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son los riesgos potenciales de seguir apostando todo a Vaca Muerta? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde podríamos identificarlo o qué necesitamos proyectar? Porque hoy pareciera que nos va bien, que hemos logrado poder abastecernos energéticamente y un montón de cosas que muchos habrán leído ya en los diarios. Pero ¿dónde ves vos que está esta debilidad del gran gigante que pareciera florecer en la Argentina? Mira, creo que hay... Digamos, la verdad es que a nivel más macro te diría, me parece una muy mala idea y me parece que hay estrategias mucho mejores. ¿Por qué me parece una mala idea? Porque desde el punto de vista ambiental es irresponsable. O sea, lo que estamos creando estamos diciendo sigamos con esta fiesta que implica una transferencia de valor de nuestros hijos hacia nosotros. Es tipo, sigámosla pasando bien y nuestros hijos que se la banquen, ¿comprendés? Y la verdad es que esa es la forma que vivimos en la Argentina por muchas décadas y creo que no deberíamos hacer eso. Creo que es muy irresponsable en este momento no comprometernos con la descarbonización de la matriz energética. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la salud del país, yo creo que si Vaca Muerta funciona, no va a dar los resultados que esperamos. Creo que nos va a llevar a algo muy, muy malo. ¿Por qué? Porque el propio Arrazu, quien ha sido un gran defensor o propulsor de Vaca Muerta, a pesar de que probablemente no lo ha querido, pero lamentablemente ha terminado siendo así, te dice que si la Argentina es más parecida a Angola, si Vaca Muerta prospera y la Argentina es más parecida a Angola, vamos a tener un desastre, vamos a tener, digamos, una sociedad que vive más rentística, con disputas de distribución de poder, que vamos a tener el síndrome de holandés o español, digamos, que cuando entra mucha plata del tipo de cambio sube y lo que eso genera es que se estrangulan otros sectores económicos, y vamos a tener más corrupción, ¿sí? Vamos a empoderar a la gente corrupta, ¿sí? Del otro lado, bueno, si fuéramos más parecidos a Noruega, esto no va a pasar y vamos a crecer. Bueno, ¿a quién nos parecemos más? Yo analicé el pilar de instituciones, según el World Economic Forum, en los últimos 13 años aproximadamente, pongo 10 a 15 años, ¿sí? Y básicamente vi dónde estaba la Argentina dentro del universo de las naciones del mundo, dónde estaba Angola y dónde estaba Noruega. Bueno, Noruega está en el último 5% del planeta de los países, Argentina está en el último 10% y Noruega está en el top 5%. Si le preguntás a un marciano, le preguntás a cualquier extranjero a quién se parece más, la Argentina se parece mucho más a Angola, lamentablemente. Basta ver la discusión que estamos teniendo hoy. Digamos, la realidad es que desde el punto de vista institucional, hoy la Argentina es un país muy herido, muy debilitado. Entonces, digamos, basta ver como ejemplo que 2 meses después de la nacionalización de YPF, Cristina Kirchner lleva a 400 empresarios a Angola y básicamente dice que Angola puede ser un gran socio nuestro, ¿sí? Entonces, más claro el agua, digamos, que si esto prosperara, lo que va a llevar es algo más parecido a Venezuela. El fundador del creador, o uno de los creadores de la OPEC, fue un venezolano que, digamos, impulsó todo esto, digamos, ya hace muchas décadas, pero en la década del 70, viendo los resultados de todo eso, dijo, el petróleo es el excremento del mundo, ¿sí? Porque lo que tiene es un efecto corrosivo fenomenal. Veía el efecto destructivo que tenía en su país y decía, esto no era lo que yo quería. Entonces yo creo que el segundo punto es, esto no nos va a llevar a algo bueno. Y el tercer punto, que es lo más probable, es que esto no funcione. Y si no funciona, el efecto que va a haber tenido es que vamos a haber puesto mucha plata
detrás de algo que impide lo bueno avanzar y de algo que va a ser un fracaso. Entonces, digamos, la gente dice, no, bueno, pero estamos aumentando la producción, estamos exportando. Bueno, yo conozco empresas muy chiquititas que también exportan, digo, no hace falta invertir decenas de miles de millones de dólares para eso. Entonces, ¿a qué costo? La pregunta es ¿a qué costo? Por ejemplo, este nuevo gasoducto de Vaca Muerta que se está impulsando en este momento, ¿sí? Es un gasoducto que va a costar, digamos, cuando en las 2 etapas, $2.000 millones, ¿sí? ¿Cómo se va a financiar ese gasoducto? Bueno, con fondos de todos, básicamente, ¿sí? Con fondos del ANSES. Digamos, en el primer tramo son unos $800 millones, la mitad sería financiado con recursos del ANSES, la mitad con crédito de una agencia americana, pero que es un crédito que hay que pagar, y después un cuarto de esta agencia y un cuarto de un licenciatario. Pero, ¿cuáles son los economics detrás de esto? Bueno, todavía no se ha hecho un estudio de factibilidad, se ha lanzado la licitación, pero no hay un estudio de factibilidad. Entonces, pero si vos te fijás, ¿cuánto cuesta importar gas? Cuesta $8, ¿sí? Cuesta $6 en promedio más $2 de regasificación. Y del otro lado, ¿cuánto cuesta el gas acá localmente? $3 a $4. Pero si vos haces un pozo estacional, ese pozo trabaja 3 o 4 meses por año, con lo cual tenés que multiplicar por 3, con lo cual te vas a $9 a $12, ¿sí? Pero vos estás proponiendo volver al barco del anterior gobierno, al barco regasificador. Lo que estoy diciendo es que tenemos que analizar económicamente cuánto nos cuesta esta historia de nacionalizar la producción, porque si hoy gastamos 240 millones y después resulta que en total vamos a invertir $2.000 millones o $800 millones en una primera etapa para que después tengamos un costo de, por ejemplo, $300 millones, y bueno, tal vez vale la pena discutir si eso es bueno, y ¿no? además te escuchaba, Ignacio, semejantes cifras, ¿por qué no invertirlas en las energías renovables, no? En las energías renovables o en la educación o en la salud o en impulsar la innovación o por ejemplo, en educación podríamos estar invirtiendo masivamente, con muy poca plata podríamos entrenar masivamente a la gente digamos, con muy poca plata en términos relativos, ¿no? Para convertirnos en una potencia exportadora de servicios intensivos en conocimiento. Hoy la Argentina exporta 6.300 millones aproximadamente de servicios intensivos en conocimiento. Irlanda, con 4 millones de personas, exporta 60.000 de software, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos proponemos, y esto es mucho más grande todavía, que cualquier proyección de Vaca Muerta o que cualquier proyección, digamos, de la soja? Así es. Y esto generaría cientos de miles de empleos, ¿sí? ¿Por qué no invertimos en eso? Estamos escuchando a Ignacio Peña esta mañana. Uno de sus últimos tweets dice: el gasoducto de Vaca Muerta es bueno para productores y la empresa adjudicataria, pero muchos analistas de la industria dudan que tenga sentido para el resto de los argentinos. El gobierno debería demostrar que esto es bueno para todos. Provoca de modo incisivo Ignacio Peña, con el cual estamos conversando hoy. ¿Cómo le entras a tu hermano, Marcos Peña, el jefe de gabinete, con estos temas? Mira, pobre, la verdad es que tiene una paciencia prácticamente infinita. Digamos, me ha escuchado muchísimo, me ha puesto en contacto con la gente que trabaja en el sector, pero hay que tener en cuenta que tiene 250.000 cosas y que si todo el mundo, vos mismo decías, digamos, que todo el mundo hoy en la Argentina dice que Vaca Muerta es el futuro, las esperanzas están ahí y demás. Viene tu hermano mayor y te dice, no, mira, me parece que no. Bueno, haces todo lo que te decía y después, si no hay una masa crítica de gente que sostenga esta idea, que la argumente, y la verdad es que lo descontás un poco, ¿no? Vos sos el hermano mayor. Soy el hermano mayor, sí. Podríamos decir que te escucha, por lo menos. Me escucha, la verdad es que escuchan, y creo que es un gran mérito de este gobierno, escuchan a todo el mundo, escuchan. Después, bueno, yo creo que también tenemos como ciudadanos, creo que hay un gran cambio. Parte de esta falla colectiva que te decía es, bueno, la clave es elegir a la persona y después nos desentendemos. Y no, en realidad lo que tenemos que hacer, no va por ahí. Tenemos que ser parte de la construcción del futuro. Tenemos que darnos cuenta que no podemos delegar simplemente, sino que también tenemos que participar, así como participamos en las marchas, así como participamos fiscalizando. También tenemos que participar en el debate de ideas, también tenemos que traer soluciones, también tenemos que impulsar las ideas que nosotros creemos. Y hacerlo rápido. Sí, hacerlo rápido. Yo te veo que en redes estás pidiendo todo el tiempo a ver
si aparece algún contrincante para debatir estas ideas, y Sí. muchos no se animan, por lo que veo. No, totalmente, varios se arrugaron, pero finalmente conseguimos a José Sureda, que fue el número 2, digamos, del equipo de Aranguren, y él accedió al debate y ya estamos organizándolo para mediados de septiembre. Estamos viendo dónde lo vamos a hacer, pero ya combinamos la dinámica de la mejor manera, así que va a pasar muy interesante. Y la verdad es que celebro, digamos, él mismo decía, creo que es importante que tengamos lugar los argentinos para debatir estas ideas que son importantes para nuestro futuro. Celebro que así sea, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, digamos, porque si hay un futuro mejor, que yo creo que todos intuimos que hay un futuro mejor, bueno, discutámoslo, descubrámoslo y creémoslo, impulsémoslo. No digamos, bueno, que el gobierno resuelva. Y yo entiendo que esto no es para todos, ¿sí? Pero yo creo que todos tenemos, mira, si vos te fijas en cómo era la democracia cuando la crearon, digamos, los griegos esperaban que todos los días vos participaras de los debates públicos. Todos los días tenías que dedicar energía para esto, los ciudadanos, ¿sí? Y la persona que solo cuidaba de sus intereses, le crearon una palabra, que es idiota. Y nosotros en la Argentina hemos naturalizado este término y decimos, no, el idiota es el que se ocupa del bien común y que descuida, digamos, su juego, ¿no? Yo creo que no es así. Creo que todos tenemos que ser parte, tenemos que darnos cuenta que si queremos un futuro distinto, tenemos que actuar de una forma distinta. Y no en el sentido de destruir, sino, y yo cuando critico Vaca Muerta, lo critico para que, porque ya vengo diciendo hace mucho tiempo el tema de la importancia de la innovación, la importancia de la economía del conocimiento, de las industrias del futuro, pero pasa que se lo pone como si fuera así, muy lindo, pero como la mayor parte de la gente sigue con un mindset del pasado, es tipo, no, bueno, pero eso no es tan importante. No es prioridad. No es prioridad, los números no están por ahí. Y yo creo que es hora de decir, no señor, sí es importante, por acá pasan los números más grandes, por acá están las mayores oportunidades. Mira, si vos te fijás en el mapa de inversiones, hay un mapa de inversiones que muestra que hay 300.000, digamos, que fue hecho por el gobierno, tomando participación de toda la sociedad argentina, los sectores y demás. 300.000 millones de dólares de oportunidad, 175.000 dentro del área del petróleo. Yo identifiqué que hay 250.000 millones de dólares de oportunidad solamente en el área de innovación y de capital emprendedor. Y está totalmente cuantificado y demostrado, puedo mostrar cada detalle de los números y que los discutamos, ¿sí? Entonces, hay una oportunidad mayor en todo lo que es el conocimiento, y ni hablar de empleo, porque se da mucho más empleo por ese lado. Entonces tenemos que nos quedamos por ahí, Ignacio, Dale, para esta primera perfecto. conversación. La idea es que podamos a lo largo del año, vamos a tratar de seguir tu propuesta. El miércoles 14 de agosto vas a estar en una charla sobre el futuro de la energía en Argentina. Será importante para quienes puedan ir porque es gratis, es en el Instituto Argentino de Energía. Y bueno, lo pueden seguir en redes, es Ignacio Pena 123 en Twitter, donde está bien activo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y gracias por la generosidad con que haces todo esto y por haberme invitado. Bueno, Ignacio Peña hoy proponiéndonos efectivamente conversaciones renovadas, desde otro plano, con otros argumentos, con datos y con investigación que nos puede ayudar a pensar en un país donde podamos involucrarnos todos